Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me dejó boquiabierto cuando lo leí. ¿Listos para un chisme jugoso, pero con mucho corazón y análisis? Prepárense porque vamos a hablar de una noticia que explotó en el mundo del entretenimiento el 19 de agosto de 2025, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que todos amábamos y que nos robó el corazón en Erkenci Kuş. Ya saben, esa serie turca que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por la química entre Sanem y Can. Y es que, seamos honestos, desde que terminaron de grabar la serie, la gente no paraba de especular. ¿Son pareja en la vida real? ¿Hay algo más que una amistad? Las redes sociales ardían con fotos, vídeos editados y mil teorías conspirativas. Bueno, pues parece que el 19 de agosto de 2025, todas esas teorías, especulaciones y anhelos encontraron respuesta. Pero la respuesta, fue más impactante de lo que muchos imaginaban. Para entender bien el contexto, y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, retrocedamos un poquito en el tiempo. Erkenci Kuş fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia, el romance, la comedia y, por supuesto, la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir conquistaron a millones de personas. Sanem y Can, sus personajes, se convirtieron en íconos. Y con el éxito de la serie, crecieron las expectativas sobre su relación fuera de la pantalla. Los fans, románticos empedernidos, soñaban con verlos juntos en la vida real. La serie, estrenada en 2018, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. La trama, que seguía la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre y aventurero, cautivó a la audiencia con su encanto, su humor y, sobre todo, la chispa que irradiaban los protagonistas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, traspasando la pantalla y generando una conexión especial con los espectadores. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, especialmente en países de América Latina, España, Italia y otros lugares de Europa y Asia. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando una gran cantidad de seguidores y fans que seguían de cerca cada detalle de la vida de los actores, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con fans creando fanpages, compartiendo fotos, vídeos editados y teorías sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. La especulación y el deseo de verlos juntos en la vida real eran constantes, alimentando la curiosidad y la expectación de los seguidores. El impacto de la serie fue tal que impulsó la carrera de ambos actores. Can Yaman, con su carisma y atractivo físico, se convirtió en un ídolo a nivel internacional, recibiendo ofertas de trabajo en diferentes países y participando en proyectos importantes. Demet Özdemir, con su talento y versatilidad, también consolidó su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, protagonizando nuevas series y películas. La fama y el éxito de la serie, sumados a la innegable química entre los actores, generaron una gran expectativa en torno a su relación. Los fans anhelaban que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real, soñando con verlos juntos y felices. Sin embargo, la realidad resultó ser diferente y el 19 de agosto de 2025, la noticia del divorcio de Can Yaman y Demet Özdemir sacudió al mundo del entretenimiento, dejando a los fans devastados y con el corazón roto. Entonces, ¿qué pasó ese día, el 19 de agosto de 2025? Bueno, las noticias comenzaron a filtrarse a través de varios medios de comunicación turcos, y rápidamente se propagaron como un incendio forestal. Los titulares eran impactantes: Can Yaman y Demet Özdemir, una sorpresiva revelación, la verdad detrás del romance de Erkenci Kuş, la confesión que conmociona a los fans. La noticia del divorcio, que sucedió en un momento, digamos, complicado para ambos actores, fue un balde de agua fría para los fans. Y por eso lo que generó más revuelo no fue la ruptura en sí misma, sino lo que acompañó al anuncio del divorcio. Según lo publicado por la prensa turca, el divorcio fue resultado de diferencias irreconciliables, y en ese momento empezaron a circular rumores sobre las razones detrás de la separación. La información que empezó a filtrarse
proveniente de fuentes cercanas a la pareja, pintaba un cuadro bastante complejo. Al parecer, las agendas de ambos actores, siempre repletas de compromisos, rodajes y proyectos internacionales, habían dificultado mucho el mantener una relación estable. Había poco tiempo para compartir, para fortalecer el vínculo y para simplemente estar juntos. Can Yaman, tras el éxito de Erkencicus, había recibido ofertas de trabajo en Italia y se encontraba constantemente viajando entre Turquía y Europa. Demet Özdemir, por su parte, continuaba protagonizando series en Turquía y también tenía compromisos publicitarios y de promoción en otros países. La distancia, los viajes y la falta de tiempo fueron factores importantes que influyeron en el deterioro de la relación. Además, y aquí es donde la historia se pone más interesante, se habló de ciertas tensiones profesionales. Se rumoreaba que en algunos proyectos habían surgido desacuerdos sobre la dirección de sus carreras, sobre las oportunidades que debían tomar y sobre cómo manejar su imagen pública. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor presión mediática. Constantemente observados, criticados y perseguidos por los paparazzi, la pareja sentía que su privacidad era prácticamente inexistente. La presión mediática, que había sido intensa durante la época de la serie, se mantuvo e incluso aumentó después de que se confirmara su relación. Los paparazzi los perseguían a todas partes, publicando fotos y noticias sobre sus encuentros, citas y actividades cotidianas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con comentarios y críticas sobre su relación, sus decisiones y su imagen pública. La pareja sentía que su privacidad estaba constantemente invadida, lo que generó tensiones y dificultades en su relación. La inmensa popularidad de ambos actores, sumada a las expectativas generadas por su relación, ejerció una presión constante sobre ellos. Cada paso que daban era analizado y juzgado por los medios y los fans. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con los rumores y las especulaciones, afectó negativamente su relación y contribuyó a su deterioro. En medio de toda esta tormenta, la reacción del público fue mixta. Por un lado, estaban los fans más leales, que se sintieron devastados. Habían invertido tanto en la imagen de la pareja perfecta, que verla derrumbarse fue muy duro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de nostalgia, y de esperanza de una reconciliación. Pero por otro lado, también hubo una reacción más pragmática. Muchos fans entendieron que al final del día, Can y Demet eran seres humanos, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Y respetaron su derecho a elegir su propio camino, aunque ese camino no incluyera estar juntos. Las reacciones de los fans fueron diversas y reflejaron la complejidad de la situación. Algunos expresaron su tristeza y decepción, manifestando su apoyo a la pareja y lamentando el fin de su relación. Otros, con una actitud más comprensiva, reconocieron el derecho de Can y Demet a tomar sus propias decisiones y a buscar la felicidad por separado. También hubo aquellos que cuestionaron las razones de la separación, especulando sobre posibles causas y culpables. Lo cierto es que la noticia del divorcio fue un shock. Y rápidamente surgieron preguntas sobre el futuro de ambos actores. ¿Cómo afectaría este evento sus carreras? ¿Cómo enfrentarían el escrutinio público? ¿Encontrarían la felicidad por separado? El futuro de ambos actores era incierto tras el divorcio. La atención mediática y el escrutinio público serían inevitables, y debían prepararse para enfrentar las consecuencias. Sus carreras profesionales podrían verse afectadas, ya sea de forma positiva o negativa, dependiendo de cómo manejaran la situación y de las oportunidades que se les presentaran. La búsqueda de la felicidad personal se convirtió en un objetivo fundamental, y ambos actores debían encontrar la manera de seguir adelante y construir una nueva vida. Y aquí es donde entra en juego la parte más conmovedora de la historia. A pesar de todo, tanto Can como Demet mostraron una increíble madurez y profesionalismo. A través de comunicados y entrevistas, dejaron claro que, aunque su relación sentimental había terminado, siempre mantendrían un profundo respeto y cariño mutuo. Ambos actores emitieron comunicados oficiales en los que abordaron la situación con elegancia y respeto. Reconocieron el fin de su relación sentimental, pero destacaron la importancia de los momentos compartidos y el cariño que aún sentían el uno por el otro. Evitaron entrar en detalles sobre las razones de la separación, priorizando el respeto mutuo y la privacidad. Can Yaman, en particular, dedicó unas palabras muy sentidas a Demet en un comunicado oficial.
Habló sobre la importancia de los momentos compartidos, sobre la alegría que ella había traído a su vida, y sobre su admiración por su talento y su persona. Fue un mensaje lleno de gratitud y de buenos deseos. El comunicado de Can Yaman fue emotivo y sincero. Destacó la importancia de Demet en su vida, agradeciendo los momentos compartidos y expresando su admiración por su talento y su persona. En sus palabras, se reflejaba el cariño y el respeto que aún sentía por ella, y deseaba lo mejor para su futuro. Demet, por su parte, también respondió con palabras de cariño y de agradecimiento. Destacó la importancia de la etapa que habían vivido juntos, y expresó su deseo de que ambos pudieran encontrar la felicidad en sus proyectos y en sus vidas personales. La respuesta de Demet fue igualmente emotiva y respetuosa. Agradeció el apoyo de sus fans, reconoció la importancia de Can en su vida y le deseó lo mejor para su futuro. Su mensaje reflejaba su madurez y su capacidad para manejar la situación con elegancia y profesionalismo. ¿Y qué pasó después del divorcio? Pues lo que todos esperábamos, ambos actores siguieron adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y su talento. Can Yaman continuó cosechando éxitos en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diversos. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Después del divorcio, Can Yaman y Demet Özdemir demostraron su profesionalismo y talento al continuar con sus carreras. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar roles diversos. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando en producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Can Yaman, tras el divorcio, se centró en su carrera internacional. Participó en proyectos en Italia, España y otros países, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diversos. Su popularidad siguió creciendo, y se convirtió en un actor reconocido a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Su talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su éxito continuó y consolidó su posición como una figura importante en la industria del entretenimiento turco. Y aquí es donde la historia nos deja una valiosa lección. A veces, las cosas no son como las imaginamos. A veces el camino que creíamos que era el correcto, nos lleva a un destino diferente. Pero eso no significa que el final sea malo. Al contrario. Significa que hay nuevas oportunidades, nuevos desafíos, y nuevas formas de crecer y de ser felices. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña una valiosa lección sobre la vida y las relaciones. A veces las cosas no resultan como las planeamos, y el camino que creíamos correcto nos lleva a un destino diferente. Sin embargo, esto no significa que el final sea malo. Por el contrario, nos abre nuevas oportunidades, nos presenta nuevos desafíos y nos brinda la posibilidad de crecer y ser felices de maneras que nunca imaginamos. Las relaciones, incluso las más perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y privadas. La presión mediática puede ser abrumadora. El respeto y el cariño mutuo, incluso después de una separación, son posibles y dignos de admiración. Y sobre todo, la vida sigue, y siempre hay un nuevo capítulo esperando a ser escrito. En la vida, las relaciones sentimentales, por más perfectas que parezcan, son complicadas y privadas. La presión de la fama y el escrutinio público pueden ser abrumadores. Sin embargo, el respeto y el cariño mutuo, incluso después de una separación, son posibles y admirables. La vida continúa, y siempre hay un nuevo capítulo esperando a ser escrito, lleno de nuevas oportunidades y posibilidades. Y finalmente, ¿qué podemos concluir de esta impactante noticia del 19 de agosto de 2025? Pues, primero que nada, que las relaciones sentimentales, incluso las más perfectas y admiradas desde afuera, son complicadas y privadas. Segundo, que la presión mediática puede ser abrumadora. Tercero, que el respeto y el cariño mutuo, incluso después de una separación, son posibles y son dignos de admiración. Y por último, que la vida sigue, y que siempre hay un nuevo capítulo esperando a ser escrito. Las conclusiones de esta impactante noticia nos revelan varias verdades. Las relaciones sentimentales, por más perfectas que parezcan desde fuera, son complicadas y privadas, con desafíos y complejidades únicas.
La presión mediática con sus constantes críticas y especulaciones puede ser abrumadora y afectar negativamente la vida de las personas. El respeto y el cariño mutuo, incluso después de una separación, son posibles y dignos de admiración, demostrando madurez y elegancia. Finalmente la vida continúa, y siempre hay un nuevo capítulo esperando a ser escrito, lleno de nuevas oportunidades y posibilidades de crecimiento y felicidad. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir. Sé que es un tema que genera muchas emociones, y espero haberlo abordado con respeto y con objetividad. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cómo vivieron ustedes esta noticia? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de esta historia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y sus fans de las series turcas. Y sobre todo, suscríbanse a mi canal para no perderse ningún otro vídeo interesante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.